Buenos días, bienvenido en esta formación desarrollo para iPhone, iPad, Android, conectándose a una base de datos Postgres SQL. El objetivo de esta formación es demostrar cómo podemos interactuar entre iPhone, iPad, iPod, Android y una base de datos que no sea Hyperfile SQL. En este caso vamos a utilizar Postgres SQL hoy, pero podemos perfectamente con este ejemplo utilizar otra base de datos que sea MySQL, Oracle, Sybase, SQL Server. Como lo saben, el iPhone y el iPad permite directamente tener una base de datos interna que es Hyperfile, Classic en este caso, o conectarse directamente a Hyperfile SQL cliente-servidor. El problema con Android es que Android no permite esto por características técnicas y solamente puede funcionar con la base de datos SQLite dentro del Android. Nos vamos a hablar hoy de Windows Phone, que ese nos da otro tipo de problema porque no tiene directamente integrado base de datos, pero sistema de ficheros compartidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear una base de datos en Postgres. Vamos a lanzar el pgadmin, pues ya tomamos en cuenta que ya tienen todo instalado el Postgres en su máquina y que tienen una herramienta como el pgadmin, que es muy práctica para trabajar. Muy bien, vamos a crear una base de datos nueva que vamos a llamar PostgreSQL Mobile Device para la conexión PostgreSQL con los mobile device, no más. Solo voy a guardar, voy a hacer un copiar que va a ser después. Muy bien, mi base de datos ya existe, está creada. No vamos a hacer nada más por el momento al nivel de pgadmin. No vamos a crear ni tabla, ni campos o columnas, como lo llaman en Postgres. Lo que vamos a hacer es arrancar WebDev. ¿Por qué arrancar WebDev? Solamente porque vamos a utilizar WebDev como capa intermediaria para que los mobile devices, iPhone, iPad y Android puedan conectarse a WebDev con con el lenguaje que tenemos dentro del W Language, como el HTTP request, que vamos a ver después para poder buscar información, escribir información, modificar información. Entonces, WebDev en este caso va a funcionar como una capa tercera. Podemos eventualmente imaginar ese concepto con otro tipo de servidor web que podría aceptar llamadas por HTTP request. Muy bien, me conecto al WebDev en inglés y vamos a crear un nuevo proyecto de A hasta Z. Entonces va a ser un website y lo vamos a llamar como mi base de datos en Postgres, PostgreSQL Mobile Device. Vamos por ejemplo crear un proyecto blanco. Va a ser un Web Dev Site Dynamics. Nos va a utilizar en este caso utilizar páginas AWP o páginas Dynamic. Hablaremos un poquito más de eso después. Nada, pues yo voy a hacer la demostración solo, entonces no voy a utilizar el servidor de fuentes. Sin estilo por el momento, aunque sí vamos a utilizar el iStyle, que es bonito, al menos para hacer una aplicación RAD, o el Elegant, este. Vamos a dejarlo en inglés por el momento. Vamos a poner el euro, que es más, que nos va a servir más. Y vamos a crear una nueva database.
No vamos a utilizar una base de datos que ya existe, no la vamos a importar. Podemos perfectamente decidir de crear todas las tablas, todos los campos dentro de Postgres y después importar esa información y desde esa información crear un análisis. Pero vamos a hacerlo de manera contraria. Vamos a crear el análisis dentro de WebDev, que es más gráfico, más sencillo para crear las relaciones. Y después vamos a ver cómo con un SQL script vamos directamente a crear toda esta base de datos con los campos, con las columnas dentro de Postgres y hacer comunicar esto de manera muy sencilla. Muy bien. Entonces, vamos a crear una base de datos del tipo Postgres. Entonces vamos a directamente a seleccionar Postgres. Yo tomo en cuenta que ya en mi WebDev yo tengo instalado el acceso nativo para Postgres, que es completamente gratis, que pueden descargar desde nuestra página web windev.co. Vamos a crear la conexión en este momento con Postgres. Entonces, ¿qué me pregunta cómo me quiero conectar? ODBC vía OLDB o el Native PostgreSQL Access for WebDev. Mucho mejor mucho más sencillo para trabajar porque es nativo. Vamos a entrar ahora los datos de conexión, así estarán hechos. El servidor, mi Postgres es local, entonces es 127.0.0.1. El username es un username que se ha creado en Postgres por defecto. Un password. Y me va a preguntar cómo se llama la database. Guardamos este PostgreSQL Mobile Device. Muy bien, ya está hecho. WebDev va a inicializar la configuración HTTP para el servidor web y me va a preguntar si ya quiero crear una nueva base de datos, un fichero. Vamos a decir que sí y vamos a hacer un ejemplo sencillo que puede ser como una pequeña facturación con productos, con pedidos, con clientes y con una tabla que va a servir de conexión entre los productos y los pedidos. Entonces, vamos a crear por el momento tres tablas que va a ser clientes. De nuevo, yo voy a seleccionar que es una tabla Postgres SQL. Eso me va a servir después a no tener que volver a hacer el trabajo. Yo la puedo hacer en Hyperfile, exportar la estructura por el SQL script y crearlo en Postgres, pero después tendré que volver a cambiar las tablas. Entonces, mejor desde el inicio yo lo hago como Postgres, así esto nos va a permitir comunicar directamente. Él me propone la conexión que tengo ya con Postgres. Muy bien. Entonces ya tengo un ID cliente. Vamos a decir cómo se llama el cliente. La dirección. Sencillo por el momento. Vamos a dar una ciudad. Un país. Vamos a poner un email. Y vamos a poner un teléfono. Todo esto lo dejamos en texto. Muy bien. Voy a seguir creando una segunda tabla que voy a llamar productos. Igual la selecciono como una tabla Postgres. Entonces, vamos a decir producto nombre. Vamos a darle un precio. Vamos a darle un peso. El peso sería un numérico
En este caso sería un real. ¿Ok? Y no más. El precio, perdón, si me equivoqué, sería igual un numérico e igual un real. Y ya seguimos con la tercera tabla, la tabla de pedidos. Entonces, nuevo fichero. Vamos a decir los pedidos. En este caso, de nuevo, yo selecciono Postgres SQL. Mi conexión. Ya tengo un pedido. Entonces, para el pedido vamos a necesitar unas cosas como la fecha del pedido, el total sin IVA, que en este caso va a ser un real, y podremos también calcular el total con IVA, que igual es un numérico, un real. Nada más para este ejemplo sencillo. Vamos a volver al editor de WebDev. Nos propone eventualmente crear el RAD, no lo vamos a crear por el momento, aunque después lo vamos a crear porque esto nos va a ayudar. Muy bien, entonces tenemos nuestras tres tablas, pedidos, cliente y productos. Y vamos a crear una última tabla, que en este caso van a ser las líneas de pedidos. Entonces eso automáticamente va a ser una tabla que va a ser una relación entre los productos y los pedidos. ¿Qué vamos a decir? Que cada producto tiene a lo menos un pedido. Pues no. Que cada producto puede tener varios pedidos. Sí, que cada pedido debe tener a lo menos un producto. Que sí. Y que cada pedido puede tener varios productos. Que sí también. Se va a crear la tabla intermediaria. Va a crear la relación productos ID. Exactamente. Todo bien. Seguimos las reglas. No vuelvo en esto porque eso es de tutorial básico de WinDev o WebDev. Muy bien. Muy bien, ya tenemos la información que nos interesa. Tenemos el pedido ID, el productos ID y la llave compuesta. Y nos interesa también una información, en este caso, que sería la cantidad. Cantidad. Veremos después si tenemos que añadir cosas más. En este caso es un numérico normal. Sí, lo que podemos poner es el precio unitario que nos va a servir. Unitario. Es un real. Y también el precio por línea. Que eso sea el cálculo entre el precio unitario y la cantidad.
Muy bien. Y eso también lo vamos a cambiar a este nivel. Vamos a decir que se llama líneas pedidos. Líneas de pedidos. Que al final es la relación entre los productos y los pedidos. Muy bien, ya hemos terminado con esta parte, con este análisis. En el próximo capítulo vamos a ver cómo vamos a crear el script SQL para crear esas tablas, esos ficheros, columnas en el vocabulario de Postgres, dentro de Postgres, y cómo vamos a poder empezar a trabajar.